Muy buenas noches. En el día de hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que fue la primera tarea de la materia Práctica Jurídica 1, que tiene que ver con los principios que rigen la organización del judicial en la República Dominicana, y también trata de los tribunales, la clasificación de los tribunales y sus competencias. Eh, Podemos decir que los principios que rigen la organización judicial dominicana, podemos mencionar algunos que son, por ejemplo, el principio de pluralidad de los oficios jurisdiccionales. También tenemos el principio de pluralidad de los grados de jurisdicción, el principio de jerarquía de los oficios, el principio de la composición de los tribunales, el principio de la imparidad y el principio de sustitución y suplencia. Pero vamos a hablar a partir del primero. ¿Qué quiere decir el principio de pluralidad de los oficios jurisdiccionales? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, este principio hace referencia dentro del Poder Judicial, que existen diversos órganos y funciones especializados para el ejercicio de la jurisdicción. Esto con el fin de garantizar que una administración de justicia sea eficiente, que sea especializada y a la misma vez sea accesible. En términos jurídicos, esto implica que la función jurisdiccional no está concentrada en un solo juez o un solo tribunal, sino que se distribuye entre varios órganos con competencias específicas según la materia, el territorio y el grado procesal. También tenemos el principio de pluralidad de los grados de jurisdicción, que en este lo que se reconoce que los jueces, como seres humanos, pueden cometer errores, y el hecho de cometer error implica que tiene que haber un tribunal de superior jerarquía que pueda, por ejemplo, eh, corregir ese error. Esto con la finalidad de asegurar el control y la corrección de, por ejemplo, de una sentencia que se haya emitido, así como fortalecer la confianza de la justicia. Con esto se garantiza que las decisiones judiciales puedan ser revisadas por un tribunal distinto al que dictó la sentencia y jurídicamente superior al que dictó la resolución. Esto se fundamenta en la protección de los derechos. Esto lo que quiere decir es que evita que una persona que sea sometida a un criterio judicial y ese criterio sea erróneo, sea corregido. También se fundamenta en el control jerárquico, el cual permite que los tribunales superiores revisen la actuación de los inferiores. Y la seguridad jurídica, la cual fomenta la decisión más justa y que sea fundada. Por esto es sumamente importante la pluralidad de los grados de la jurisdicción. También tenemos el principio de la jerarquía de los oficios, que eso se refiere a que los órganos y tribunales están organizados en distintos niveles jerárquicos, de forma tal que las decisiones emitidas por un órgano de menor jerarquía pueda ser revisada, confirmada o modificada, o en su defecto pueda ser anulada por un órgano de mayor jerarquía. Esto se hace también con la finalidad de garantizar el derecho de defensa y la revisión de decisiones. También para unificar la interpretación del derecho, evitar arbitrariamente o arbitrariedades mediante control de legalidad y fortalecer la seguridad. En otro orden, nos encontramos con el principio de composición de los tribunales. Este principio, a lo largo de la historia, ha aportado dos formas de estructura judicial, que son los tribunales unipersonales, como por ejemplo los juzgados de paz, juzgados de primera instancia, y los colegiados, como la Corte de Apelación y la Suprema Corte de Justicia, siendo excepcionalmente efímero también, que es un tema que no lo había visto, pero sería bueno profundizar en ese punto, si ha existido la estructura de, como por ejemplo se utiliza en el derecho anglosajón, que son los tribunales conjurados. No, realmente no conozco, pero entiendo que en algún momento seguro, con las con todas las invasiones que han hecho los Estados Unidos, no dudo que hayan tratado de implementar ese tipo de justicia. Pero cuando hablamos de un juez unipersonal, tenemos que definirlo. Un juez unipersonal es un juzgado, por ejemplo, un tribunal unipersonal,
es cuando está integrado por un solo juez y este es el único que conoce la, la sentencia, por ejemplo, o decide del asunto. Ya hablamos de que son, por ejemplo, los jueces de paz, son sí, por lo general un solo, de instrucción también. Algunos tribunales laborales de primera instancia también son de, de unipersonal. Los tribunales colegiados, que están integrados por varios jueces, generalmente en tres, para que la decisión sea de mayoría y para evitar el empate. Entonces, ya como ya dijimos, las cámaras, por ejemplo, civiles o penales de la Corte de Apelación, por lo general tienen tres jueces. La Suprema Corte de Justicia, que también por lo general tiene cinco jueces. Y el Pleno, con todos los miembros. El principio de imparidad, también, el principio de imparidad tiene que ver con la integración de tribunales que se hace con los tribunales colegiados. Y eso es como lo hablamos principalmente, que es por regla general el número impar, que se hace para garantizar que la decisión sea mayoritaria. El principio de la sustitución y suplancia. Esto quiere decir que si un juez está impedido, el sistema prevé suplentes o jueces designados para garantizar que el tribunal mantenga su composición válida y pueda decidir sin nulidad. Lo que vimos en el caso de Yexé, que el juez titular no pudo, entonces vino una juez suplente y dictó la sentencia. En el segundo punto vimos lo que vimos en la tarea, la clasificación de los tribunales y su competencia. Dentro de la clasificación de los tribunales podemos decir que existe una clasificación que está por la jerarquía, función y la materia. En cuanto a la jerarquía, tenemos los tribunales inferiores, que suelen ser unipersonales y resuelven casos de primera instancia, por ejemplo, incluyendo los juzgados de paz en este punto, y los juzgados de primera instancia. También los tribunales de tierras de jurisdicción original. Tenemos los tribunales superiores, que suelen ser colegiados y resuelven de segunda instancia y en última instancia en casos específicos. Un ejemplo de esto son las Cortes de Apelación, el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Superior de Tierra. Según su función, tenemos tribunales de instrucción, donde intervienen en la fase preparatoria del proceso penal. Tenemos también los tribunales de sentenciadores, que resuelven sobre el fondo del asunto y dictando la sentencia. Según la materia, tenemos los tribunales civiles, que conocen de conflicto entre particulares, tribunales penales, que consisten de delitos y faltas, tribunales laborales, que conocen todo lo que está relacionado al plano laboral, los tribunales de tierra, que trabajan los asuntos inmobiliarios, tribunal constitucional, que tiene que ver con todo lo que es violación a la Constitución, o todo lo que se entienda que entra en conflicto con la Constitución. Y los tribunales administrativos, que conocen los conflictos entre la administración pública y los ciudadanos. Las competencias. Bueno, cuando hablamos de competencias, eso se refiere a la jurisdicción que tiene un tribunal para conocer de un asunto específico. Y la competencia se determina por la competencia material, que es donde se define el tipo de caso que el tribunal puede conocer, ya sea civil, penal, laboral, etc. La competencia territorial, que tiene que ver con el área geográfica donde el tribunal puede ejercer su jurisdicción. Y la competencia funcional, que define la fase del proceso en la que el tribunal puede intervenir, ya sea de instrucción, juicio, etc. Un ejemplo de competencia es, por ejemplo, el juzgado de paz, que conoce los asuntos de manual cuantía, como dijimos, en materia civil, penal, así como de infracciones de tránsito y asuntos municipales. Tenemos también el juzgado de primera instancia, que conoce asuntos de mayor cuantía y de mayor complejidad en materia civil, penal, laboral, así como recursos contra decisiones de los jueces de paz. La Corte de Apelación, que conoce los recursos contra sentencia de los juzgados de primera instancia. Y el Tribunal Constitucional, que conoce las acciones directas de inconstitucionalidad, conflicto de competencia entre poderes públicos y recursos de revisión contra sentencia en materia de amparo. La Suprema Corte de Justicia, que como todos sabemos es el máximo órgano judicial ordinario. El Tribunal Superior Electoral, que conoce los asuntos electorales. El Tribunal Superior de Tierra, que conoce los asuntos relacionados con la propiedad inmobiliaria, tanto en primera como en segunda instancia.
También existe otra clasificación que es por materia e instancia. Por materia nos referimos al común o especializada, y por instancia nos referimos a los tribunales de única, primera y segunda instancia. Como ya mencionamos lo que es la diferencia entre juzgado unipersonal y tribunal colegiado. Dijimos que el unipersonal es que está integrado por un solo juez, y el colegiado es que está integrado por varios jueces, principalmente el número de tres. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, cinco, y ya tenemos cuando el pleno, que tiene que ver con todos los jueces. Esto fue la tarea número uno que desarrollamos. Hicimos un breve resumen explicando todo lo que hicimos y lo que está plasmado en la tarea. Así que muchas gracias y será hasta la próxima.